Voy a invitar a la doctora Cruz y a la doctora Bautista para pasar arriba. Bueno, vamos a abrir el panel de preguntas. Si alguien, alguna de las personas tiene alguna pregunta en estos momentos. Bueno, yo sí tengo una en lo que… uno de los… donde yo trabajo, más o menos el 95, 99% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen determinación de EGFR, ya sea mutado o no mutado, ese es otro asunto. Evidentemente en un paciente en segunda línea que no tiene EGFR y es desconocido y no es posible una biopsia, vamos a suponer, se aborda como se abordaba hace algunos años. Entonces, pero en un paciente que ya sabemos que es EGFR no mutado o wild type, quisiera su opinión si debe o no recibirlo en segunda línea o debe ir a quimioterapia, y también de la doctora Cruz, su visión desde el punto de vista de biología molecular, si hace sentido con un EGFR no mutado dar un inhibidor de tirosinquinasa en segunda línea. Si tiene algún, digo, a mí me suena, no tiene sustento en estos momentos, pero bueno, quisiera oír su opinión. Primero la doctora Cruz, que nos dé la visión del biólogo molecular. Bueno, yo no soy oncóloga, pero desde el punto de vista, si no hay una mutación en NGFR, ¿qué sentido tendría dar un inhibidor tirosinquinasa? A mi punto de vista sería ver qué alteraciones tiene EGFR, qué tal si tendría amplificación del gen, que ya vemos que sí hay resistencia para los inhibidores tirosinquinasa, eso sí se ha visto, la amplificación de EGFR, pero no en sí, si no hay mutación, bueno, yo no sé desde el punto de vista clínico con los oncólogos, pero no lo sabría específicamente. Bueno, no, yo creo que si ya se conoce la mutación del EGFR y sabe que es negativa de inicio, pues como comentaba, ¿no? Aquí se involucran muchas cosas. Uno, ya hay más opciones posibles en segunda línea, ya hay otros marcadores que pudieras utilizar para dar otra opción diferente al paciente, y algo bien importante, costos, porque también eso involucra mucho en la toma de decisiones de tu paciente. Y sin duda alguna, si sabemos con los estudios y los análisis que se han hecho que el beneficio es limitado en este grupo de pacientes, pues sin duda alguna debería verse otras opciones diferentes a inhibidores de tirosinquinasa, tomando todo este concepto, ¿no? Yo realmente soy muy escéptico de utilizar los inhibidores de tirosinquinasa en segunda línea, en pacientes que son no seleccionados. Y esto desgraciadamente va en contra de algunos resultados que tienen algunos estos estudios que se hicieron realmente antes de que conociéramos pues que la mutación era un biomarcador de respuesta a estos tratamientos. Entonces, realmente ocuparlo no encuentro como que esa lógica que me gustaría que realmente tenemos de respaldo nosotros, porque, pues bueno, vemos en primera línea que es deleterio. Yo no entiendo por qué en segunda línea va a ser útil. Desgraciadamente la tasa de respuestas que se logran con quimioterapia son bajas en segunda línea, y pues obviamente lo que se logra muy marginal, el beneficio muy marginal de los inhibidores de tirosinquinasa probablemente no es lo que nos están acostumbrando en primera línea. Ahora salieron estudios, ya comentaba la doctora El Taylor, que es un estudio que sale negativo para que ese beneficio, que tenía sus, como comentaron, sus problemas metodológicos. Se presentó un estudio Delta, que es un estudio donde recientemente aquí en Chicago, donde comparan también erlotinib con docetaxel, buscaban superioridad de erlotinib, no se encontró la superioridad, fue un estudio que es negativo para beneficio con erlotinib. Los dos brazos salieron prácticamente iguales en sobre libre de progresión, pero fue un estudio que es negativo. Y lo que hizo un grupo italiano, que es algo muy interesante, que nos pueda dar un poco de pistas tal vez más adelante, es hacer un análisis proteico, que todavía no sabemos exactamente cuáles son las proteínas que ellos estudiaron, pero este grupo los califica en base al análisis proteico en buen riesgo y en riesgo malo, digamos. Entonces, los que tienen buen riesgo se benefician de un inhibidor de tirosinquinasa, a diferencia de los que tienen un riesgo malo. El 60% tenían buen riesgo más o menos ahí, entonces fueron el grupo que se benefició de un inhibidor. Y yo creo que tenemos que seguir entendiendo un poco esta enfermedad en los pacientes que no tienen mutación, porque dar un inhibidor nada más sin un biomarcador, yo creo que no es válido.
Digo, sí tiene menos, tal vez un paciente en el que yo lo daría sería un paciente con un estado funcional deteriorado, en el que no tenemos una opción de dar un tratamiento con quimioterapia. Pero ¿Alguna pregunta de los asistentes? El doctor, a ti, por favor. Bueno, estamos ya en la fase de la biología molecular y de hecho creo que no hay una sesión ya dentro de tumores sólidos donde el biólogo molecular tenga que darnos algún tipo de panorama teórico hacia una vista clínica. La verdad, las conclusiones de la doctora Rico muy interesantes, pero la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de la parte biología molecular? Por lo que mencionó, 2 años estudiando todo este tipo de alteraciones hacia la parte clínica con respecto a estudios que hablan de intervalos libres de progresión y en primera línea, y donde ALK se ha visto importante para este tipo de medicamentos en este momento. ¿Cuál sería ese mensaje hacia los clínicos? ¿Es la quimioterapia continúa? En pacientes, claro, seleccionados. Esta quimioterapia, ¿qué acción podría tener en conjunto con el bloqueo de estos receptores tirosinquinasa? Y si esto podría ser como un factor predictor en un momento dado. Sabemos que son etapas en las que la sobrevida en realidad no tiene un impacto, lo que tiene impacto es la calidad de vida y el intervalo libre de progresión. ¿Cuál sería el mensaje? Y por el otro lado, el clínico que ha utilizado estos productos, ¿qué pregunta le podrían hacer a la bióloga molecular? decir, ¿cómo podríamos trabajar en conjunto? Creo que esa es una parte fundamental para poder tener un buen resultado en una medicina ya cada vez más personalizada y ya extremadamente cara con todos estos nuevos productos. Muchas gracias. Yo no me voy a cansar de agradecer el ser invitada para que hagamos un equipo, tanto los que estamos atrás, que somos el personal de laboratorio, como ustedes los oncólogos, que somos herramienta fundamental, junto con los patólogos y junto con los que toman la biopsia. Aquí se trata de hacer un equipo multidisciplinario en donde el paciente es de todos. Entonces, si nosotros tenemos más información genética, histológica y fenotípica de las células, sin duda alguna vamos a abordar más al paciente y le vamos a dar más esquemas de tratamiento. Mi mensaje es ese, que hagamos lazos de unión entre el que toma la muestra, el patólogo que la revisa, para poder nosotros analizar perfectamente si se trata de ver una mutación, tener cantidad suficiente de DNA de nuestros pacientes y sobre todo entrenar a nuestros técnicos que tengamos en el laboratorio en técnicas de biología molecular. Una técnica muy sencilla que es la técnica del FISH, pero se necesita personal que se case con este tipo de metodologías porque son horas de estar sentadas en el microscopio para poder dar un diagnóstico en donde la terapia ya es muy personalizada. Entonces yo creo que la biología molecular ya está ahorita. Es una realidad que sí se puede hacer, como ustedes ven en el Instituto Nacional de Cancerología, hacemos EGFR, tanto todas las mutaciones, y ahora ya metimos ALK y estamos por implementar ROS1, porque también ya sabemos que ROS1 puede intervenir con los inhibidores tirosinquinasa, principalmente para aquellos pacientes que reciben crizotinib. Entonces, es una labor entre todos que participemos en la toma de muestra, porque es lo que hago más hincapié, porque nada de la biología molecular va a servir si nosotros no tenemos células tumorales. Es lo más importante, y la comunicación con los oncólogos. ¿Qué gen quieren ver en ese paciente? Ya habíamos dicho que las características clínicas nos pudieran definir algunos subgrupos, pero no nos podemos casar con esa idea. Hay que hacer el esfuerzo en nuestras instituciones, por lo menos tener 2 genes
en cáncer de pulmón, por ejemplo, EGFR y ALK, y simultáneamente medirlos, porque así tendríamos más opciones para dar un esquema de tratamiento. Mi punto de vista es que a ciegas no podemos dar nada, marcado en la evidencia es como se va a poder dar los esquemas de tratamiento y así ver unos buenos resultados al poco de tiempo en las supervivencias de nuestros pacientes. Yo creo que es fundamental lo que comenta ahorita entre el vínculo que hay con patología, pero creo que ahorita la medicina, la oncología, no solo está cambiando en esto de marcadores en cuanto a estos marcadores moleculares y todo que tiene que ver ese vínculo, sino que realmente el cáncer también está cambiando la forma como lo tenemos que llevar para ser exitosos con nuestro paciente. Tiene que haber un enfoque multidisciplinario. Hace poquito comentamos si el rol del neumólogo, cuál iba a ser en cáncer de pulmón y todo, pero realmente en cáncer de pulmón necesitamos un neumólogo, necesitamos un médico de medicina del dolor, necesitamos probablemente un psiquiatra, el patólogo obviamente, gente del área básica que haga estudios moleculares. Entonces realmente tenemos que ser un grupo para poder pues tener una mejor atención para el paciente. Ahorita yo ya no vislumbro la oncología viéndola solo de una sola persona, la veo en grupo, la veo haciendo grupos fuertes para poder atender al paciente. Entonces creo que hacia allá va, creo que se están haciendo estas clínicas y obviamente ese nexo con la medicina translacional ahorita ya es fundamental. Adelante, doctor. Yo quiero felicitaros por la presentación. Digo, la oncología ha ido avanzando, en este caso pues la biología molecular ha agarrado mucho terreno en nuestra profesión. En el caso, ustedes hablan de un grupo multidisciplinario para la toma de biopsias y el manejo de este paciente, cirujano oncólogo. ¿Qué recomendaciones, tanto en sus instituciones como para obtener la muestra suficiente para el tejido estudiado, hacen? Ya que pues, nosotros como cirujanos tenemos pacientes que en ocasiones no pueden ser sometidos a un procedimiento abierto o de mínima invasión para identificar tejido viable, en este caso para que podamos ver esas mutaciones. Y cada uno quizás en sus centros, ¿cuáles son las que mayor utilizan? Si las técnicas de punciones o cómo pueden ser la muestra para que se tenga buen tejido. Bueno, nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, que es donde hemos estado trabajando, yo llegué hace 2 años al instituto y tuve la oportunidad de estar en tomografía. Entonces, es meterme al tomógrafo, ahí todo lo hacen con TAC, tomografía altamente computarizada, y dependiendo del grosor de la aguja que utilizan, es como se obtiene el cilindro, y ese cilindro inmediatamente se analiza en patología. Si el número es suficiente, alrededor del 30% de células tumorales, es muestra ideal para biología molecular. Si no es el ideal, creo que toman 3 cilindros en TAC, entonces buscamos en donde el patólogo ha revisado que es adenocarcinoma principalmente y recolectamos esa muestra, hacemos microdisección para poder obtener las células tumorales. Entonces, yo creo que depende de la institución, de cuál es el método de extracción de la muestra para poder evaluar el número de células. En nuestra institución es por tomografía altamente computarizada, en donde la participación es muy directa con el radiólogo y con el patólogo. Repito, sin ellos, la biología molecular y el estudio que les presenté no hubiera sido factible. Entonces, lo más importante es tener conciencia del número de células tumorales. No sé, en otros hospitales, doctora, ¿cómo lo obtengan ustedes sus muestras? Bueno, en el Instituto Mexicano de Seguro Social nosotros estamos trabajando en la parte con cirugía oncológica, en la toma de biopsias. Yo creo que una parte que hemos estado reforzando en últimos meses ha sido con radiología intervencionista. Tenemos un equipo excelente, de hecho creo que en general ha habido una apertura muy importante de este grupo para hacer biopsias ya guiadas por tomografía. De hecho, incluso hay una patóloga ya asignada a la parte de pulmón, que es la doctora Mantilla, que ella nos apoya en la parte también de ir viendo la cantidad de muestra, a lo mejor concientizar un poquito hasta en la preparación de la muestra. La verdad que hemos ido teniendo más apoyo en esta parte. Cuando hicimos una evaluación el año pasado de los tipos de toma de muestra, el 40% eran citologías y ahora hemos ido reduciendo ya esa cantidad a través de ir a lo mejor
formando este tipo de grupos de trabajo e ir concientizando la importancia de la toma de muestra. Entonces ahorita estamos trabajando tanto con los cirujanos oncólogos en la parte del servicio de tórax como con radiología intervencionista. Y bueno, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tenemos muchas de las biopsias que hacemos son por broncoscopía, y es donde viene a colación también lo que platicamos ahorita del vínculo que tiene que ver con neumólogos, broncoscopistas y patología, ¿no? Entonces, cuando están los patólogos ahí en la broncoscopía, ellos mismos hacen una especie de trance y nos dan, nos dicen más o menos si el material es suficiente. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear esa conciencia de que ya no nada más lo que necesitamos es el diagnóstico por inmunohistoquímica, sino que necesitamos más muestra para poder mandar ese tipo de análisis a un análisis molecular. Muy bien. Bueno, opinión personal. A mí me parece que un problema grave en México es que está balcanizada la oncología. El tratamiento de un paciente oncológico requiere de centros de alta especialidad. Y lo que está pasando mucho en el país es que hay hospitales de segundo nivel pequeños que no tienen toda la infraestructura, que están tratando pacientes con cáncer, y creo que ese es un error. Si uno piensa en el Instituto de Cancerología, en el Hospital del Siglo XXI, el 20 de noviembre, el Hospital General, etcétera, hospitales, centros médicos en Guadalajara, Monterrey, son instituciones que probablemente tengan la masa crítica necesaria para poder generar una clínica, no solo de pulmón, puede ser de mama, de pulmón, etcétera. Pero un hospital donde en X ciudad de segundo nivel, donde hay un radiólogo que es el que toma todos los estudios y que ve todas las patologías, y que hay un solo oncólogo que aparte depende de medicina interna, y puede haber un cirujano oncólogo que dependa de cirugía general, pues claro que ahí no hay la masa necesaria para poder crear una buena clínica y dar la atención. Y si ese paciente aparte requiere radioterapia y tiene que ser referido a un tercer nivel, pues a mí me parece que ese es un error que se ha hecho en México, que lo que se ha creado hace mucho tiempo son centros de referencia regionales, pueden ser, no tiene que ser un nacional, pero sí regionales, donde se tenga todo este concepto multidisciplinario para poder tratar a un paciente, porque creer que un oncólogo médico con que puede uno colgar una quimioterapia de un gancho es más que suficiente, pues bueno, es una visión errónea, o igual un quirúrgico que no tenga una buena terapia posquirúrgica para algún procedimiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Una pregunta nada más, del ALK. Es un problema muy grande tomar, bueno, nosotros no tomamos, pero tener la muestra, hacer el EGFR, luego si sale negativo determinar el ALK, porque no se hace en el mismo lugar, independientemente de lo que el patólogo pueda requerir de material para hacer el diagnóstico. Entonces, desde el punto de vista de lo mínimo que necesitamos de muestra, tamaño tumoral hablo yo, 1 centímetro, 2 centímetros, dijiste ahorita hace poco 30% si no me equivoco, pero para que un cirujano o un radiólogo intervencionista, ¿cuál es el volumen mínimo que se consideraría o cuántas biopsias deben enviarse de forma ideal? Bueno, con 2 cilindros del Trucut es suficiente, a reserva de que esos 2 cilindros tengan la cantidad de células tumorales, porque puede ser tumoral, ya sea otro tipo de células, ¿no? Que sacan un cilindro y resulta que es necrótico, resulta que son otras cosas. Entonces, por TAC, el mínimo son 500 células. Por otras metodologías creo que son 100, 300. Entonces, de esas 500 células tienen que ser tumorales, evidentemente. Entonces, es más bien, nosotros nos bajamos en el porcentaje de celularidad que nos dé el patólogo. Entonces, así un centímetro de cilindro, pues, ¿qué tal si no tiene nada, ¿no? Entonces, así como un volumen en específico, no. Más bien nos guiamos con los ojos del patólogo. Pero toman más de una biopsia, si es Sí, factible, tomamos 3 cilindros, 2 son para biología molecular y 1 para patología. 2 cilindros porque uno es para EGFR y FISH y el otro es para microarreglos que estamos haciendo. También queremos buscar nuevos genes, no nada más EGFR, ni KRAS, ni ROS, sino otros biomarcadores que nos pudieran orientar otros esquemas de tratamiento. Y es el sitio más accesible, igual puede ser una lesión en hueco supraclavicular, no tiene que ser en pulmón necesariamente. Exacto, el tipo de muestra, independientemente de la técnica que ustedes utilicen, no importa que sea bronquioalveolar, creo que, o BAV, no importa, siempre y cuando haya número de células tumorales. Entonces, el que esté en el laboratorio tiene que concentrar esas células o hacer microdisección o macrodisección para poder
tener evidencia de los genes que hay en las células tumorales. Entonces es necesario número de células independientemente de la técnica que ustedes utilicen. Okay. Bueno, doctora Rojas, por favor. ¿Enviar bloques de parafina o laminillas para esta muestra? Sí, para la prueba de ALK específicamente, como yo les comentaba, es la hibridación in situ fluorescente. Eso se requieren 3 laminillas del bloque en donde usted hizo el diagnóstico de adenocarcinoma, TTF1 positivo, P63 positivo y todas las citoqueratinas. En ese bloque que usted hizo ese diagnóstico nos puede regalar 3 laminillas, pasamos el proceso de desparafinado, hibridamos, siempre y cuando esas laminillas tengan arriba del 50% de células tumorales para poder hacer ahí la lectura. Mínimo para hacer el conteo tanto del rearreglo como la delesión del gen de ALK, 50 núcleos. Con 50 núcleos es suficiente siempre y cuando sea un experto el que lo esté leyendo. Si no es experto el que vaya a leer la prueba, tiene que leer 200 núcleos. Sobre 200 núcleos tiene que hacer el porcentaje de expresión de este rearreglo. Entonces sí, se pueden hacer en laminillas cargadas 3 micras el tejido. Mientras más fino esté el tejido, el corte, más fácil es el proceso de desparafinado. Otra recomendación es que es muy difícil desparafinar o lavar bien los núcleos cuando el bloque de parafina ya es muy viejo. Normalmente tienen que ser 6 meses de almacenamiento y que esté en parafinada de buena calidad, en haber sido el transporte en un buffer de 7.4 de formalina, no otro buffer porque descalcifica las células. Eso para FISH. Si usted quiere hacer biología molecular, la muestra tiene que estar en bloque de parafina y después pasarla a solventes que van a ayudarnos a preservar el RNA, como es la solución de RNA Leiter. Ese tiene un inhibidor de proteasas y un inhibidor para que no se carguen al DNA. Entonces sí necesitamos que los clínicos se acerquen a nosotros como laboratoristas o biólogos moleculares o patólogos, en donde hagamos un lenguaje común de estas nuevas eras de la biología molecular. ¿Dónde y cómo y cuándo criopreservo o mantengo mis células tumorales? Es muy importante. Yo también, les recomiendo también que empecemos a hacer bancos de tumores de nuestras biopsias para en algún momento puede ser importante no nada más buscar ALK sino EGFR, sino otros genes que están saliendo como ROS1, RET, la amplificación de MET, o sea, yo creo que vamos para allá. ¿Ustedes recibirían de otras instituciones ahí en el INCAM si se les enviaran Sí, hay ese convenio con el doctor Oscar Arrieta, tendría que hablarlo usted con el jefe del servicio. No creo que haya ninguna posibilidad, de hecho nuestra idea es hacer un reporte latinoamericano, no solo experiencia del Instituto Nacional de Cancerología, sino un estudio multidisciplinario donde todos ustedes participemos en sacar una buena referencia de nuestro porcentaje de ALK, porque no lo hay. O sea, todo lo que hemos observado y lo que les he platicado es referencia internacional, Japón, España, Estados Unidos, pero en Latinoamérica no hay un reporte, salvo Colombia, que pocos son sus casos analizados, son donde ellos muestran una mutación de ALK del 3.5%. Como ustedes vieron, nosotros tenemos una serie de 154 pacientes con FISH y tenemos una frecuencia alta de 9.3%. Entonces, sí valdría la pena de buscar a estos pacientes en todos los centros de nuestro México y hacer una buena referencia internacional. Nada más un comentario antes. Hay un asunto que es una papa caliente en el país, que es el material que se le quita a un paciente es del paciente, no es de la institución, no es del médico, no es del patólogo, no es de nadie más que el paciente. Si a alguien le quitan un pedazo de tumor, un brazo, es de él. Y él tiene que firmar un consentimiento informado para que se hagan estas pruebas, él tiene que dar su autorización, igual para una publicación, o sea, no es un asunto de tomar una serie y hacer algo.
y eso es algo que en México estamos en una zona de transición que pudiera dar problemas a largo plazo. Tener siempre en cuenta cuando pidamos estas pruebas que el paciente nos firme que está de acuerdo que se va a hacer el estudio, y si estamos pensando en una publicación también tenerlo en cuenta y decirle que bueno, se mantendrá la confidencialidad, pero que se puede utilizar para fines de publicación. Sí, pero en eso se me había olvidado. Nosotros tenemos registrado el protocolo en el Comité de Bioética del INCAN y todos los pacientes que ustedes vieron analizados tuvieron que haberme firmado un consentimiento informado. No puedo yo hacer nada sin que el paciente me dé la autorización. Muchas gracias. Un comentario. A mí me interesa nada más que no tengamos el concepto, tal vez como en sus inicios, cuando queríamos hacer la mutación de GFR, que era un relajo, tenía uno que buscar cómo mandarle a Estados Unidos y era realmente un problema. Actualmente las empresas farmacéuticas están apoyando mucho para realizar tanto EGFR como ALK, probablemente ER2 dentro de poco los de Boehringer. Entonces, realmente lo único que tiene que hacer uno es hablarles por teléfono y ellos mandan a una persona a recoger las muestras. O sea, realmente van, las recogen y en 5 o 10 días hábiles, casi siempre es en 5 días, nos regresan el resultado y un poco otros 5 días nos regresan el bloque de parafina. O sea, realmente ya es más amigable todo esto. Ya no uno tiene que hablar por teléfono, si es de aquí del Distrito Federal, mandan un mensajero y ya no hay ningún problema. Entonces, para que no lo vean como algo que es complicado. Y obviamente tenemos que favorecer, como nos interesa la investigación, pero también en el aspecto clínico hay que ver el aspecto práctico de cuando tengan un paciente y que entiendan esta facilidad que ahora tenemos para poder mandar estas pruebas. Yo quiero también invitarlos a que en sus centros de referencia hagan lo posible por tener implementadas estas técnicas. FISH es sencillo, solo es cuestión de entrenarnos bien y hacer las cosas, porque pues en patología lo pueden hacer y una vez que tengan el diagnóstico histológico, al mismo tiempo hacer una hibridación in situ, tanto para EGFR como LK, o ahora ya, no sé, a reserva de lo que los doctores digan, ya hay anticuerpos dirigidos para las mutaciones de EGFR. Entonces, son cosas que van saliendo y que cada vez nos van facilitando un poquito más el diagnóstico de los pacientes, pero evidentemente se requiere de técnicos especialistas. Bueno, con esto vamos a dar por terminado el evento del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, se puede acercar con los ponentes. Le agradezco mucho a la sociedad, al doctor Martínez, a la doctora Cruz, a Yolanda, al doctor Alatorre su participación y que tengan un buen día. Gracias.